¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos todas las semanas a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre en compañía de los mejores. Y por eso puedo decir ya que me acompaña Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento de tenerte una semana más aquí, un domingo más en la sintonía de radio, como desde Value School. Luis Alberto Iglesias, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fer, encantado de estar aquí. Tú eres mi mosquetero más fiel y siempre es un gustazo tenerte en Antes la lo era mesa. Manu, Antes lo era Manu. Pero... Sí, pero desde que ya has enteros. hecho a perder ya no... Que nombre, que es broma. Don Manuel Llamas. Yo siempre fui Gustazo, aquí el odiado totalmente. Vilipendiado por el Richelieu de la mesa. Vilipendiado, no Vilipendiado totalmente. En cualquier caso, ahora no lo eres, Manuel. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Y nos acompaña hoy desde Nartex Capital su CEO, Tomás Maraver. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí una vez más. Un amigo de Tu Dinero Nunca Duerme, un amigo de todos nuestros oyentes y alguien con quien aprendemos mucho, y tengo que decirte, Tomás, que además los programas a los que vienes siempre luego tienen muy buena aceptación. La gente nos escribe y nos dice que se ha enterado de muchas cosas. Así que muchas gracias a ti por la parte que te toca. Además traes un tema hoy interesantísimo que tampoco hemos abordado en exceso en este programa, con lo cual siempre hay margen para aprender cada día más. Vamos a irnos enseguida a esa entrevista amplia, extensa que vamos a tener hoy contigo. Pero antes, como siempre, las recomendaciones. La primera de las recomendaciones que les tengo que hacer es que cuando confías tus ahorros en manos de profesionales, todo es más fácil. En Santa Lucía AM, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía, te ayuda a cumplir tus metas invirtiendo en compañías líderes. Entra en santaluciaam.es o acércate a cualquiera de sus oficinas y empieza a sacar partido a tu dinero. Santa Lucía AM, sabes ahorrar, sabemos invertir. Este es el primero de los consejos que les tenía que dar. Y el segundo, los que nos vean por televisión o por YouTube, pues ya lo estarán viendo en la mesa. Dirán, pero ¿cuándo vuelven estos de Tu Dinero Nunca Duerme a hablar de vinos? Pues hoy, señores. Barón de Chirel, herederos del Marqués de Riscal, Rioja. Es uno de los mejores vinos que pueden poner ustedes en su mesa. Se lo garantizo. No es por promoción gratuita ni nada que se le parezca. De verdad he tenido la inmensa suerte de consumir este vino en más de una ocasión y es de estos que te dejan recuerdo en el paladar. A Domingo Soriano le gusta decir que el Herederos Marqués de Riscal el Reserva, que antes venía con su mallita de oro y que ya la han quitado, han hecho una renovación de estilo, es el Déjate de tonterías. Pero si ese es el Déjate de tonterías, este es Déjate de historias y de todo lo demás. Ya no es si quieres quedar bien, no, si sabes que vas a quedar bien, si sabes que quieres tomarte uno de los mejores vinos que hay ahora mismo en España, tienes que tomar Barón de Chirel. Sí, los que nos decías que los que nos estén viendo estarán preguntándose, no, los que nos estén viendo ahora mismo están muy envidiosos. Sí. Ostras, no me puedo creer esta gente, este vinazo, efectivamente. Y sí, es un vino para cumplir en cualquier circunstancia, especialmente en aquellas circunstancias especiales. Ese momento en el que dices, quiero algo realmente especial, este vino es uno de esos top que hay muy pocos, además, de esos vinos, muchas veces al alcance del público, y este es espectacular. Es espectacular y, de verdad, es una experiencia inolvidable. Ya no es un ratito agradable que van a pasar ustedes bebiendo una copa de vino, es una experiencia inolvidable y se lo puedo garantizar. Además, de Bodegas Marqués de Riscal, que es elegida en el certamen internacional de enoturismo World Best Vineyard 2024, mejor viñedo y mejor bodega del mundo en 2024. Marqués de Riscal y su joya de la corona, Barón de Chirel. Aquí la tienen. Pero no acaban aquí las recomendaciones, porque mientras se toman ustedes la copita de Barón de Chirel, miren lo que les va a contar Luis Alberto Iglesias. Bueno, pues que estamos en la segunda semana de promoción del curso de diversificación estructural y asignación de activos de Rafael Ortega, Carlos Santiso y un elenco de profesores que es un Dream Team de la gestión de carteras y de la enseñanza de gestión de carteras multiactivos, tipo Golden Butterfly, cartera permanente, etcétera. La reapertura de matrícula termina el día 24 de noviembre, o sea que estamos en la última semana y la matrícula se puede hacer en la sección de formación
formación de Value School en www.valueschool.es, y es un curso que debo decir que todos los alumnos que nos escribieron para dar su opinión dijeron todos, es que es extrañamente, es que todo es lo mismo, dijeron que el curso fue un antes y un después en su forma de entender la inversión. Esto no va de escoger valores porque no trabajan con selección de acciones, pero es un curso, no destriparé mucho más, que merece muchísimo la pena. Si uno quiere gestionar su cartera desde este punto de vista de la inversión en carteras todoterreno, con múltiples activos, es un curso extraordinario. Pues queda apuntado para entrar de nuevo en la web de Value School. Sección de formación. Perfecto. Bueno, pues y a nosotros, Domingo y Manolo, ¿qué os parece si le recordamos a toda la gente que nos está escuchando? Muy especial mención a aquellos amigos de la comunidad de Tu Dinero Nunca Duerme, la cuadrilla de Tu Dinero, aquellos que sean socios, que está ya lanzada la 5ª edición de Cómo invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, su 5ª edición, una 5ª edición que, creían que no, pues va a tener todavía más cosas nuevas que las anteriores. Por supuesto, todo lo que se ha hecho en las anteriores ediciones, y bueno, pues un curso que decía Luigi que los que hacen el curso de Santiso creen que es un antes y un después, de manera abrumadora. La verdad que nosotros, Domingo, podemos presumir de que los más de 1000 alumnos que ya han cursado este Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, directamente hablan de un cambio de vida, ¿no? Sí, yo creo que va un poco en esa línea, la idea es que el inversor tome las riendas de sus finanzas y de su patrimonio. Porque la mayoría de los cursos se centran en explicarte un poco pues cómo está el producto, cómo está el otro, con la idea de que bueno, que te enteres un poco más cuando vas a la entidad financiera, o que por lo menos sepan de lo que te hablan. Y esto es otra perspectiva, vamos a fijarnos, vamos a mirar nuestra vida a largo plazo y vamos a ver cómo puedo tomar yo el control, que no sean otros los que deciden por mí, sino decidirlo nosotros mismos. Y yo creo que efectivamente que a la mayoría de los alumnos pues les está gustando esa visión y sienten que sí, que les sirve para eso el curso. No solo aprendizaje, sino una auténtica colección de masterclasses que ayudan a nuestros alumnos a comprender de una manera directa y además con los propios gestores de fondos cómo funciona la industria y cómo la pueden poner a trabajar a su favor. Bueno, entren, teclean Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo en YouTube, ahí les sale directamente el enlace, o entran en la cuadrilla de tudinero.com y además de hacerse socio, que es absolutamente gratuito, simplemente nos tienen que dejar su correo electrónico. Bueno, pues ahí también pueden encontrar el enlace para apuntarse a esta 5ª edición, y además si son socios de la cuadrilla de Tu Dinero, con un descuentazo espectacular ahora que se acerca el Black Friday. El mayor descuento posible lo tienen ahí entrando a través de la cuadrilla de Tu Dinero. El mayor descuento posible para hacer este curso lo tienen ahí todos los solo seguidores los de la socios cuadrilla. de la cuadrilla de Tu Dinero. Si no es socio, tendrá el descuento de Black Friday, pero no será tan importante como este de los socios de la cuadrilla. Bueno, pues hechas las recomendaciones, pues ¿qué les parece si nos vamos directamente con Tomás al programa de hoy? ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Esta Navidad, regala el auténtico sabor de la tradición con Julián Martín. Sorprende a tus seres queridos con nuestros embutidos y jamones ibéricos, con más de 90 años de historia, calidad, tradición y cercanía en cada bocado. Celebra estas fiestas con la mejor relación calidad-precio en productos ibéricos. Visítanos en julianmartin.es, en El Corte Inglés o pídelo en tu tienda gourmet favorita. Bueno, pues arrancamos la entrevista con Tomás Malaver de Nartex. Hoy nos propone un tema muy importante, muy interesante y que ya nos habéis preguntado en más de una ocasión, los amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, y es cómo se gestiona de manera profesional el riesgo en las carteras, cómo lo hacen los profesionales para gestionar, digamos, los impactos que pueda tener la volatilidad o los problemas que pueda presentar una empresa dentro del conglomerado, el conjunto de compañías que componen una cartera. Hoy Tomás nos va a dar una clase magistral a medida que le vayamos haciendo preguntas, y aquí el que manda en la primera siempre es Luigi.
Bueno, pues os voy a pedir que me disculpéis porque dentro de este tema, antes de entrar con sofisticaciones y cosas un poco más complejas, voy a formularle a Tomás una pregunta que la semana pasada me hicieron en el curso público que impartí para futuros inversores en Value School. Porque hablando del riesgo, el primero que se le ocurre al ahorrador es el riesgo de que el gestor se lleve el dinero de sus ahorradores. Sí, no, de verdad. Y yo les digo a todos, digo que no hay pregunta tonta, que pregunten hasta eso. Entonces, aquí yo les hablo pues de la función de la gestora que traslada las órdenes de compra y venta a un... Bueno, pues ahora lo explicarás tú, y de cómo realmente Tomás Maraver y su equipo no tienen los dineros de sus inversores en el cajón, de forma que si a Tomás mañana le da por dedicarse a ir mucho al casino, se los vaya a llevar y vaya a dejar el cajón vacío. Entonces, Tomás, ¿cuáles son las figuras que el inversor tiene que tener en la cabeza para saber que eso, hasta por ley, es imposible que pase? Me encantaría tener esos 330 millones de euros a mi libre disposición, pero no es el caso, ¿no? En nuestro caso, pero también aplica similar si el fondo está en España, en nuestro caso el fondo está en Luxemburgo, ese dinero lo tiene una entidad regulada, o sea, no lo tiene una persona en su cuenta bancaria. Entonces hay una serie de regulaciones, pero la primera idea es dónde está ese dinero, dónde está ese dinero custodiado. Entonces hay un custodio que tiene ese dinero y que tiene un mandato en el cual él solo puede comprar y vender las acciones del fondo, en nuestro caso que somos un fondo de acciones. Si fuera de renta fija, pues sería de renta fija. Perdón, o sea que es un banco custodio que se dedica a eso, con lo cual está fuera del balance de Nartex. Realmente tiene las acciones y el dinero. En nuestro caso es todavía más extremo. Nosotros somos el investment manager, es decir, hay la management company que está en Luxemburgo, que tiene un consejo independiente, le otorga un mandato para gestionar el fondo a una sociedad, en cuya sociedad trabajo yo, y yo lo que hago es decir dónde se invierte ese dinero, pero en ningún caso podría coger ese dinero, que sería extremadamente tentador, pero como soy una persona con moral, no lo haría en ningún caso, pero tendría acceso a ese dinero. Entonces tienes, 1, dónde está el dinero; 2, que hay entidades reguladas que están detrás; y 3, que yo tengo un mandato en el que solo puedo dar una orden de hacer una compra o una venta en el mandato del fondo, ¿no? Eso serían, si quieres, las capas para mitigar ese riesgo. Muy bien, pues muchísimas gracias, aclarado queda. Porque... eso en un fondo UCITS normal. Si tienes un fondo más concentrado para inversores especializados de más de 200.000, como una SIL, una SIF, aplican dinámicas diferentes, ¿no? Expliquemos UCITS, que es una normativa que dentro de la eurozona obliga a una diversificación suficiente, que tienen que cumplir los fondos de inversión que se puedan vender al ahorrador común, vamos a decir. Un fondo de inversión libre, que sería como un hedge fund, no estaría obligado a cumplir esa exigente normativa de diversificación, y podrían concentrar mucho la inversión en un tipo de activo o en alguna compañía que lleve a lo mejor 7 compañías en cartera, como eso no se puede hacer. Absolutamente. Pues hecha esta aclaración muy pertinente, vamos, Tomás, a cuáles son los riesgos que gestionáis. O sea, hablamos de riesgos de fuerte volatilidad que pueda afectar a vuestra cartera en un momento determinado, riesgos relacionados con el management de las compañías que están en cartera y que puedan hacer mella, digamos, en los resultados de la compañía. ¿Cuáles son los riesgos que identificáis? Y luego ya vamos viendo cómo los tratáis. Al final, cuando tú haces una inversión tienes o construyes una cartera de inversiones, tienes el riesgo a nivel individual de cada inversión, ¿no? Donde puedes hacer una inversión en una compañía pequeña apalancada al petróleo, es muy diferente a hacer una inversión en una compañía global y segura, ¿no? Entonces depende, el primer paso es qué riesgo asumo con la compañía específica, y luego tenemos un segundo paso que es qué aspecto tiene la cartera, ¿no? Cómo funcionan esas compañías entre sí. Intuitivamente tú podrías decir, tengo un riesgo, por daros un ejemplo, ¿no? Muy limitado si tengo 70 compañías en una cartera, pero si esas 70 compañías dependen del mismo riesgo, como sería el precio del petróleo, por ejemplo, tienes una correlación de riesgos brutal y estás asumiendo un riesgo enorme, ¿no? Entonces, para construir esta discusión, yo creo que merece la pena enfocarnos en cada una de esas patas, ¿no? Primero empezar por la compañía y luego empezar por la cartera y cómo pensamos sobre el riesgo dentro de una cartera. Entonces, a nivel compañía, hay, desde mi punto de vista, como 3 categorías fundamentales. Vamos a empezar por la que más os gusta, que la hemos hablado todas las veces que vengo aquí, la valoración. Obviamente,
Si tú pagas más por una compañía que por otra, tienes un riesgo. Si estás comprando Microsoft a 32 veces multiplicador de las ganancias, que es una prima muy significativa del precio medio al que ha cotizado, no muy significativa de esa compañía históricamente, pero a lo que cotiza el mercado, y esa compañía por A, B o C se deprecia enormemente, pues tienes un riesgo de valoración, ¿no? Si vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se va de las 32 veces que cotiza actualmente a 25 veces dentro de 3 años, pues en ese múltiplo has perdido un 22%, ¿no? Luego habrá cuánto ha crecido la compañía y cuánto le ha ganado por otro lado. Pero esa es la primera observación, la valoración, y la valoración es muy importante. No es el único, yo siempre digo que la valoración la puede ver todo el mundo, es lo más fácil de ver, eso es una métrica muy obvia, ¿no? Entonces hay que ver la valoración en el contexto de cuánto, esto me lo habéis oído decir muchas veces, cuánto crece la compañía y cómo es el retorno en capital de la compañía, cómo de eficiente es una compañía a la hora de crecer. Pero cuando ves esas 3 métricas en agregado, lo importante, lo primero es cuál es esa valoración en ese contexto, ¿no? Entonces, ese es el primer riesgo de una compañía. El segundo esto está ya todo metido en el precio de la compañía. Otra de las discusiones que hemos tenido en varias ocasiones y que creo que es súper lícita, ¿no? Oye, yo tengo unas proyecciones habiendo hecho un trabajo determinado, y cómo comparan esas proyecciones con lo que piensa el mercado, porque si son exactamente iguales, está ya metido en el precio de la compañía. Entonces, ¿qué rentabilidad voy a tener? Entonces, siempre pensar en, primero, qué valoración estoy pagando en el contexto del crecimiento. Segundo, si mi visión es diferente del mercado y es correcta o no es correcta, ¿no? Entonces, esas serían las 2 primeras capas a nivel compañía. Hay una tercera capa que es súper importante, que creo que es a donde iba la pregunta de Luis Fer enfocada, que es, oye, cuando miramos una compañía, ¿qué tipología de compañía invertimos, ¿no? Ejemplos, y hay muchísimos factores. Luego os lo voy a reducir de una manera muy potente en nuestra estrategia específica de inversión, pero un riesgo muy obvio es la geografía en la que inviertes, ¿no? Yo he invertido con una tesis de inversión que se ha cumplido en compañías en Latinoamérica, por no mencionar ningún país. Hemos tenido mucha razón en nuestra tesis, pero la macroeconomía de ese país ha sido adversa y hemos perdido mucho dinero, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el riesgo de gobierno corporativo es un riesgo que no estamos dispuestos a asumir en ninguna medida significativa, con lo cual ni invertimos en China, ni invertimos en India, ni invertimos en acciones en Latinoamérica, ¿no? Otro ejemplo es la industria, ¿no? Aquí hay algo muy intuitivo, señores. Vamos a coger los bancos, ¿no? Las aseguradoras. Los bancos y las aseguradoras son unas entidades que tienen un riesgo en el balance muy difícil de medir desde fuera. ¿Por qué? Bueno, no sé cuántos bancos hemos visto quebrar aquí. Desafortunadamente hay alguna cana, no demasiadas en la mesa redonda. A mí me están saliendo ya, con esto de montar un fondo te salen canas y se te cae el pelo. Pero, ¿cuántos bancos hemos visto quebrar, ¿no? En ese periodo? Un montón. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio que es reflexivo. Traducido, la palabra reflexiva la puso de Mega Soros, pero lo que quiere decir es la percepción de algo hace que esa percepción se haga realidad, ¿no? Entonces, en un banco, cuando de repente hay miedo, ¿qué es lo que sucede? Que la gente quiere sacar sus depósitos, entonces cambia la realidad de ese propio banco porque la gente saca los depósitos y se vuelve frágil, ¿no? Entonces, geografía, industria, un riesgo muy intuitivo es el tamaño de una compañía. Muy intuitivo para la gente no lo ve tan claro, pero es muy importante saber que cuando llevas mucho tiempo invirtiendo lo ves, que una compañía de 1 billón de euros tiene mucho más riesgo que una de 10 y mucho más riesgo una de 10 que una de 100, ¿no? ¿Por qué? Pues si quisiéramos cruzar el Atlántico en un barco de 8 metros, al final eres mucho más frágil que un carguero. Llega un momento en el que ese tamaño deja de importar, ¿no? En nuestro caso, más o menos, pensamos que a partir de 10-15 billón se reduce de una manera muy significativa el riesgo. Hay un riesgo súper importante que es cómo usa el capital excedente una compañía, ¿no? Esto es lo típico de value. Esta compañía cotiza a una generación de caja del 10%. Cada año genera un 10% de caja, con lo cual estoy asumiendo un riesgo muy pequeño. Ojo, ¿cuánto te devuelve a ti
Entonces, si te devuelve un 2 y el otro 8 lo invierte en crear otro negocio que tiene mucho riesgo o que tiene poca visibilidad, estás asumiendo un riesgo bestial. Entonces, el riesgo del uso de caja excedente es súper importante. El riesgo regulatorio, señores, crucial, ¿no? Cambia la regulación. Ahora ponemos ejemplos de todo esto porque creo que es mucho más intuitivo Mucho para más los palpable, oyentes. En nuestro caso, ¿qué es nuestra estrategia, no por dar ese color, ¿no? También a los oyentes, que ya nos han oído, o sea que, pero básicamente los dos riesgos más importantes y donde creemos que cambia totalmente, o sea, yo os puedo enumerar una lista muy larga, pero al final hay dos cosas que son claves, que es controlar el mercado en el que opero. Es decir, yo vendo algo donde yo controlo la oferta, entonces la demanda de ese bien puede fluctuar algo, y va a variar, pero si yo defino cuánto se vende de cualquier bien, me encanta el ejemplo que yo creo que la última vez lo hablamos y desde entonces han ido muy bien las acciones, con lo cual es un buen ejemplo, pero el de las compañías de calificación crediticia, ¿no? Que tenemos en la cartera, tanto a Moody's como SP500, que ponen la calificación crediticia a cualquiera de los bancos que hablábamos antes, a España y a cualquiera de las compañías. Ellas controlan la oferta de si usted quiere acceder al mercado de capitales, usted va a pagar a este monopolio paralelo y por tanto nos tenemos mucha visibilidad y entonces se reduce enormemente el riesgo porque estas compañías suben los precios un 4%, entonces como cada vez se emite más deuda y además suben los precios un 4% todos los años, tienes una visibilidad mucho más alta que en la inmensa mayoría de los negocios, ¿no? Eso es donde nuestra estrategia es un poco diferente. Nosotros buscamos o los dos riesgos donde realmente acotan el universo de inversiones que podemos hacer de una manera enorme es controlar la oferta del bien, es decir, monopolios y oligopolios globales, y vender algo que el mundo quiera cada vez más. Es decir, yo controlo la oferta y además sé que la demanda crece de forma estructural, ¿no? Entonces, a nivel compañía, me ha dicho un montón de cosas y me voy a callar para que me hagáis preguntas y vayamos a donde queráis y podemos poner ejemplos, pero a nivel compañía, esos tres riesgos son fundamentales. La valoración, el precio de la acción y cómo difiere del resto de las compañías y qué características intrínsecas tiene la compañía en la industria en la que opera, ¿no? Tomás, por explicar, cuando hablas de visibilidad, te refieres a la previsibilidad de los beneficios, es decir, que tú veas que sean previsibles esos ingresos, esa caja que va a generar, es esa visibilidad la que estás... Absolutamente, o sea, cuando tú eres capaz de modelar con cierta con bastante... Confiabilidad. Y de medir cómo crece una compañía, o sea, descomponer las fuentes de crecimiento. Al final, las compañías crecen por precio, por volumen o por mix. Y esas son las fuentes de crecimiento y luego tienen un apalancamiento operativo. Si yo vendo un 10% más, resulta que como tengo costes fijos, pues igual crezco. Este es un ejemplo real en nuestra cartera. Bueno, de hecho, os pongo el ejemplo de Moody's, que estábamos hablando de ellos. Suben los precios un 4% al año, ¿no? Más o menos, si miramos los últimos 10 años y con una ciclicidad a corto plazo o periodicidad a lo largo de los años, pero podemos ver que la combinación del volumen es más o menos un 4% y del mix un 2%. Eso hace que crezca los ingresos un 10% y como hay costes fijos, pues el apalancamiento operativo, es decir, eso que yo vendo un 10% más, pero mis costes fijos no tengo que invertir más para emitir más bonos, porque son fijos, hacen que mis ganancias crezcan un 15%. Por poner un ejemplo, esto es un ejemplo muy específico, empezando en 2007 para ver, asumiendo también la bajada de la crisis financiera, que si no obviamente tomaría un sesgo, ¿no? Pero eso sería tener visibilidad sobre algo. Hemos podido descomponer esas fuentes de crecimiento con bastante visibilidad a largo plazo, en algo que controla la oferta, porque es el caso de Moody's y SP500, y además tenemos visibilidad sobre esa demanda, ¿no? Tomás, vosotros sois expertos en inversión en calidad, quality. Empresas de calidad que tengan monopolios naturales, por lo tanto fuertes barreras de entrada, oligopolios naturales también. Con respecto a esto, yo creo que uno de los mayores riesgos que existe para el mantenimiento de una empresa de estas características es la competencia, la posibilidad de que surjan empresas que desbanquen de ese liderazgo a grandes compañías. De hecho, hay una percepción tremendamente errónea
entre la mayoría de particulares, etcétera, que es que piensan que, bueno, que las grandes compañías son grandes siempre. Y luego cuando analizas el S&P 500 o el Eurostoxx o el IBEX 35, por llevarnos a la bolsa española. Hace 20 años en la burbuja inmobiliaria había grandes constructoras que eran las grandes gigantes de la bolsa española y ahora no existen o directamente han quebrado. ¿Cómo analizáis el hecho de que surjan nuevas compañías disruptoras que puedan poner en riesgo ese liderazgo? Es uno de los principales riesgos a controlar, es la posibilidad de que las compañías en las que invertís mantengan el liderazgo y mantengan el dominio sobre el mercado en concreto, ¿no? Es una obsesión, ¿no? Entonces, si queréis, por responder a tu pregunta, complementándola, ¿no? Es decir, poniendo la combinación de ejemplos y cerrando ese círculo del riesgo que asumes en una compañía, el proceso de inversión es una manera enorme de mitigar los riesgos. En nuestro caso, estamos obsesionados con acercarnos a la realidad. Vosotros, el mercado, veis que el mercado, o sea, ¿cómo es la estadística que has dicho? ¿Por qué solo miramos 120 compañías? Que es una cosa de locos, porque realmente creemos que solo hay 120 compañías en el mundo capaces de tener unas barreras de entrada, que no ventajas competitivas tan infranqueables como para que nadie entre. O sea, fijaros, en España tenemos en el universo Amadeus. Estamos estudiando meter Ferrovial, que yo creo que lo comenté la última vez, y para de contar. O sea, no hay ninguna otra compañía que consideremos que tiene una posición donde tengamos confianza de que no van a verse disrupcionadas en ningún entorno de mercado, ¿no? Entonces, es así bestia. Entonces, vamos al proceso de inversión, que yo creo que alguna vez hemos hablado de ellos. La clave está en acercarse a la realidad. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Por supuesto, hablamos con las compañías. El problema que tienes cuando hablas con una compañía, ¿qué te cuenta la compañía? Lo que quieres escuchar. Entonces, ¿qué te cuentan las grandes casas los grandes bancos de inversión? Lo que ellos buscan es que tú rotes en cierta medida la cartera y un poco su tesis de inversión. Y la clave está en pensar de una manera independiente. Entonces nosotros nuestros recursos los invertimos en hablar con proveedores. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué ves tú de los proveedores? ¿Quién te pide más producto? ¿Quién no? ¿Quién funciona bien? Hablamos con competidores. Oye, si yo no pudiera invertir en ti, ¿en quién? Lo que pasa es que es difícil porque normalmente tenemos pocos competidores. Si le preguntas a Visa si invertiría en Mastercard, te dice que no y viceversa. Pero muchas veces en la cadena de suministro podemos encontrar ciertas acepciones, ¿no? Hablamos mucho con exempleados, que es súper interesante porque muchas veces han salido rebotados de la compañía, y la grandísima obsesión es hablar con los clientes, porque los clientes te van a dar esa visibilidad sobre si hay disrupción o no, ¿no? Entonces, oye, hacer encuestas de percepción de marca, ¿no? En productos de consumo, traquear. Luego tenemos, entonces una pata es la parte cualitativa, que es lo que estamos hablando, donde muchísimo va orientado a lo que tú estás diciendo. ¿Está habiendo disrupción o no está habiendo disrupción? ¿Qué pasaría si funcionara eso? Os voy a poner un ejemplo, porque es que si no quedamos en el abstracto. Mejor con ejemplos, siempre es más vosotros pedir ejemplos, porque de ejemplos hay de todo, ¿no? Pero vamos a poner ejemplos que no entran en nuestro universo de inversión, pero sí hay muchas inversores que se consideran quality y lo tienen, ¿no? Y por qué esa diferencia en nuestro caso, que si quieres seríamos los más puristas a la hora de ese control de riesgos, ¿no? Pues mira, un ejemplo muy bueno es Adobe, la compañía de creación de contenido digital que estaba en nuestra cartera hace 2 años, y Adobe intenta comprar una compañía que se llama Figma, baja el precio de manera bestial y nos parece muy interesante, ¿no? ¿Adobe qué vende? Adobe vende suscripción para hacer contenido digital, ¿no? Quiero hacer un anuncio, bien sea en fotografía o en vídeo, y utilizo el software, ¿no? La herramienta que todos los conocéis, porque pues Photoshop, por ejemplo, que varios de vosotros conocéis, o Premiere, etcétera, y es el líder global, ¿no? Tiene una posición de mercado súper fuerte en el ambiente profesional. Hay un competidor más pequeño que se llama Canva, pero que no es relevante. Y aparece todo este mundo de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, ahí no sabemos prácticamente nada. El mercado ha sacado muchas conclusiones, pero todavía es muy pronto. Y esto pasa cada vez que hay una revolución tecnológica. Acordaros del 2000 y cómo cotizaban ciertas compañías. Ya veremos qué pasa. Nosotros, como buenos
amarrateguis, no creemos que seamos unos visionarios tecnólogos, ni creemos que nadie lo es, ¿no? Entonces al final el mercado ha sacado esas conclusiones. ¿Qué es relevante para nosotros? Que hay unas aplicaciones como son Midjourney y DALL-E, que igual las habéis probado, pero son espectaculares, que las han montado 30 tíos juntos y que crean contenido digital de una manera súper potente. Esto estoy hablando hace, pues cuando sale más o menos coetáneo con ChatGPT. ¿Y eso qué quiere decir? Que la capacidad que tienes de vender software, o sea, de vender software, ¿no? O de vender una aplicación a un precio muy alto, se ve muy mermada, porque esas barreras de entrada se han disminuido enormemente, porque es mucho más fácil crear contenido digital con unas aplicaciones súper potentes, ¿no? Ahora ya lo estamos viendo en los propios Meta y Google lo hacen para sus anunciantes, lo estamos viendo en pues Microsoft, Canva tiene una aplicación que ha integrado dentro de ellos súper potente. Entonces esas barreras de entrada, esa capacidad de desintermediar se ha visto aumentada. Si tú lo ves estrictamente desde nuestro que hicimos nosotros en la cartera, nosotros la vendimos y hubo un movimiento en el que de repente Adobe se percibía como un ganador y nosotros la habíamos vendido ya. Eso es gestión de riesgos. Es muy duro, te da 1000 patadas, pero es especular estar ahí. Ahora ya se ha dado la vuelta y empieza el consenso a darnos la razón. Pero eso es un proceso disciplinado en la gestión de riesgos, ¿no? Cuando hay una disrupción en una compañía específica. A mí el tema de los riesgos es uno de los que más me interesan. Además, reconozco que es una de las cuestiones, ya no solo en la inversión, en general, el riesgo en la vida, de los que más me gusta leer, pero que luego me parece más complicado aplicarse a uno mismo o seguir las reglas que en teoría suenan bien. Y quizás el autor que más me gusta de cómo habla de esto es Taleb. Nassim Nicholas Taleb, que tiene dos conceptos muy interesantes. La primera, antifragilidad, esta idea de tener cosas o estar cerca de cosas o tener una vida, tener una realidad que cuando las cosas van mal no solo es que resistas, sino que salgas reforzado. Y en segundo lugar, este concepto de lo que ocurre en las colas de la distribución. Es decir, él dice mucho, sí, estar preparado para lo que pasa normalmente es relativamente sencillo, es más o menos manejar la estadística, pero cuando pasan esos fenómenos absolutamente inusuales, él llama los de las colas en una distribución normal, los que están en los extremos, es cuando ahí realmente se demuestra cómo estamos de preparados a la hora de manejar los riesgos. Es algo que pasa muy poco, pero que tiene efectos destructivos. ¿Cómo os planteáis vosotros este tema? Si os lo planteáis, si asumís que pueden llegar a ocurrir esos eventos absolutamente extraños, ¿cómo podría también un pequeño inversor construir una cartera para estar protegido para esos momentos? Súper buenas observaciones y soy un gran fan de Taleb. Ahora luego volvemos al proceso de inversión, pero aquí entramos en lo que es, bueno, nuestra estrategia, ¿no? Si pensáis en nuestra estrategia, casi por definición se encuentra siempre mejor posicionada en los momentos en los que hay mucho ruido, ¿no? Voy a daros un ejemplo, pues el COVID es un ejemplo muy bueno. Nosotros en el mundo de las farmacéuticas no invertimos porque es muy difícil saber quién va a ser la farmacéutica que compra un producto, pero tenemos 2 proveedores de consumibles para las farmacéuticas, ¿no? Entonces, un poco la tesis a grandes rasgos es la complejidad de los fármacos está cambiando, porque antes teníamos unas moléculas sencillas y ahora tenemos lo que se llama moléculas complejas, con lo cual yo antes para hacer un fármaco necesitaba 1 de lo que fuera y ahora en vez de necesitar 1 necesito 4, con lo cual eso genera un crecimiento estructural más grande, ¿no? Pero llega el COVID y estos ganadores que nosotros no teníamos en la cartera, ¿qué hacen? Siguen invirtiendo en I+D, que los jugadores pequeños no hacen, con lo cual en la salida del COVID tienen mucho mejor producto. 2, como son más grandes, son globales y pueden proveer a los diferentes clientes en todos lados, no son capacidad marginal. ¿Qué pasa al salir del COVID? Que los gobiernos y las farmacéuticas dicen, yo antes tenía un criterio de compra donde el precio era una variable muy importante y ahora el precio ya no es tan importante, porque quiero que si venga el COVID tener certidumbre de que me mandan el producto, ¿no? Eso es una de las cosas que nosotros miramos mucho cuando hablamos de los clientes, es cómo está evolucionando los criterios fundamentales de compra, ¿no? Entonces, en este ejemplo, darme un segundo. ¿Qué vemos? Vemos que hay los grandes jugadores, que normalmente es lo que pasa, y por eso se hacía la analogía antes del tamaño de las compañías, ¿no? En este caso, 1
invierten, con lo cual salen con mejor producto, y 2, el criterio fundamental de compra cambia a su favor. La gente quiere certidumbre en el supply, en la Oferta. en que te den lo que tú quieras comprar, y además el precio deja de ser tan importante. Entonces esas compañías, en un momento por hacer esa analogía con el cisne negro o la antifragilidad, que es si quieres el 2.0 de lo que hace este hombre, de lo que escribe Taleb en su libro, es exactamente lo que pasa. La compañía en sí es antifrágil. Pero ahora entramos en la segunda parte de la discusión, que es cómo construyes una cartera, y esto es no importante, o sea, es crucial, ¿no? Porque además va muy en contra del interés a corto plazo. Es muy difícil hacer cosas que duelen a corto plazo. Eso es gestionar una cartera, ¿no? Cuando tú construyes una cartera, y aquí cada uno puede poner sus medidas, en nuestro caso no queremos que ninguna fuente de retornos sea más de un 10%, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos... estamos hablando del COVID, ¿no? Pues el crecimiento global de pasajeros, que es una tendencia que genera un crecimiento estructural, donde yo creo que alguna vez he hablado, nunca vamos a hablar de invertir en una aerolínea, pero tenemos algunas compañías en nuestro pequeño universo. Una de ellas es Amadeus, que la hemos comentado, o sea que hemos comentado que está en ese universo. Otra sería Airbus, que también la hemos comentado. Otra es Safran. Y otra es Transdime, que es una compañía, y otra es Booking, ¿no? Y a nivel, si queréis, la gente lo ve y piensa que todo cotiza, pues unas son unas compañías industriales y otras son unas compañías de consumo no discrecional. La realidad es que la fuente de retornos ahí viene de una cosa, que es que la gente, en efecto, se suba cada vez más a un avión, ¿no? Y luego podemos hablar de eso, pero eso es de lo que dependen. Que nunca eso sea más de un 10% de la cartera. ¿Por qué? Porque en el mundo hay... pandemias, guerras, habrá ataques de ciberseguridad, siempre hay cosas de ese estilo. Entonces tú tienes que construir una cartera donde no haya correlación en las fuentes de retorno. Pero a veces es tirar piedras contra tu propio tejado. Nosotros siempre le decimos a nuestros inversores, que son más bien, que son institucionales, yo nunca voy a ser el fondo que te dé un más 40% si el mercado sube un 10%. ¿Por qué? Porque es imposible, porque yo no estoy apostando a lo que se ponga de moda a corto plazo. Yo estoy construyendo una cartera donde tenga resiliencia, donde si pasa A, B, C o D, aún así nuestra cartera pueda soportarlo, ¿no? Porque lo que te saca del partido como inversor es eso. Entonces, a tu pregunta, una de las ideas fundamentales es, por mucha convicción que tengas en algo, en nuestro caso, os doy los ejemplos, los límites. En una compañía determinada no es más de un 6,5%, en una fuente de retornos no es más de un 10%, ¿no? Entonces, esa es la primera idea. Luego hay una parte un poquito más técnica que voy a intentar describir, me tiráis piedras si me excedo, que es que el mercado funciona por factores a corto plazo, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que cosas que huelen y tienen el mismo aspecto cotizan de forma relacionada, ¿vale? Es decir, las compañías que crecen mucho, las compañías que son de alto crecimiento, si los tipos bajan, pues suben todas en tándem. Da igual que sean buenas o malas. Ejemplo perfecto, 2021. Yo creo que alguna vez lo he dicho. En el 2021... un tío que tenía Zoom y Peloton en la cartera estaba reventándolo, pero realmente era un tío que lo que estaba comprando era el factor crecimiento, no era un tío que estuviera eligiendo compañías y gestionando riesgos. Lo que quería es dame riesgo. Es muy fácil cuando las cosas van bien en un mercado alcista tener unos retornos muy buenos, porque te cargas de riesgo y pareces el más listo de la clase, pero lo que estás haciendo es mala gestión de riesgos y cuando vienen mal dadas te dan en la cabeza. Entonces, te dan fuerte de verdad. Entonces, esa correlación factorial, ¿vale?, que se llama, hay que mirarla, hay que entender cómo funciona el mercado, hay que tener herramientas para saber que no tienes lo que se llaman riesgos escondidos, que no has construido una cartera donde crees que hay descorrelación de riesgos, pero realmente se han correlacionado y te has enamorado de algo y eso te cuesta mucho. Entonces, a la hora de construir una cartera, es súper importante tener la disciplina de ir bajando el riesgo gradualmente, ¿vale? Nosotros dentro de Quality, por cerrar, y yo creo que esa idea o de esa inversión en Quality, una de las cosas que realmente nos diferencia normalmente es que rotamos la cartera. ¿Por qué rotamos la cartera? Porque estamos gestionando el riesgo. Si tenemos una compañía como puede ser Tradeweb ahora, que lo ha hecho espectacular, de la A a la Z tenemos otros errores y estoy encantado de hablar de ellos, pero en este caso, porque ha funcionado de la A a la Z, se ha cumplido todo lo que predecíamos y ha subido
más 60% en un año, ha batido al competidor, es un duopolio, se lo ha quedado todo perfecto, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que a mí ahora a corto plazo venderla, que es lo que estamos haciendo, porque la valoración es más alta y se ha cumplido la gran mayoría de nuestra tesis, con lo cual ya no debería ser una posición tan grande, me va a costar retornos en la cartera, pero es la disciplina de riesgos, ¿vale? La analogía que ponemos siempre es, o sea, cuando tú te caes de un sexto piso, te haces mucho más daño que cuando te caes de un segundo piso. Entonces, si no rotas tu cartera, tú vas subiendo al sexto piso, no sé si la analogía es... Y de repente todas tus compañías están en el sexto piso, tienes una cartera que está en el sexto piso, entonces cambia el coste del dinero o hay una correlación en un 70% de la cartera que tienes que no te has dado cuenta por esa exposición factorial y te das una galleta que te haces mucho daño, ¿no? Y muchas veces incluso la puedes palmar, ¿no? Por analogía. Y por todos esos aspectos es por lo que trabajáis de una manera muy especial esa gestión de riesgos para no caer nunca en esos riesgos o que si caéis en alguno de ellos no sea determinante para la valoración de vuestra cartera. Correcto. O sea, nosotros siempre vamos a tener la exposición a renta variable porque queremos tener esa exposición. Hemos vivido el cuarto peor año de la historia en el 2021. Caímos un 10%, el mercado cayó un 15%. Pero entonces siempre vamos a tener una volatilidad algo más baja por diseño a la renta variable. Es un riesgo que queremos tener en nuestro caso. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo a largo plazo. Si estáis invirtiendo a 2 años o a 3 años, yo recomendaría encarecidamente que no invirtáis en renta variable. No en nuestro fondo, que es el fondo quizás que debería ser como lo más seguro dentro de la renta variable. En ningún fondo de renta variable. ¿Por qué? Porque la renta variable tienes un mal año o 2 malos años y te puedes comer un menos 25. Y si vas a necesitar el dinero dentro de 2 años es una mala decisión, ¿no? Entonces es muy importante saber que en nuestro caso específico, que tenemos todo este control de riesgos, es todo siempre asumiendo que estamos invirtiendo con un prisma de por lo menos 3 años, ¿no? Sobre esto mismo, sobre renta variable, has dicho no subir al sexto piso, ya no solo no caerte, sino no subir al sexto piso es fundamental, porque si te caes, si no estás ahí arriba, te vas a hacer menos daño. Sobre todo no tener toda la cartera en el sexto piso. No tener toda la cartera. Estás planteando desde el punto de vista del inversor profesional. Esta última parte que estabas diciendo va más para el pequeño inversor. ¿Cómo puede un pequeño inversor que diga yo lo que quiero es exactamente eso, no llegar al sexto piso, no tener la posibilidad de darme ese bofetón, pero al mismo tiempo quiero apostar a rentabilidad, apostar por diferentes tipos de activos, apostar por un activo y diferentes gestoras, construir su propia cartera precisamente conociendo él lo que tiene y lo que puede aguantar? ¿Cuál sería desde tu perspectiva de inversor profesional lo que le dirías al oyente de Tu Dinero Nunca Duerme de yo construyo así mi cartera, cómo me acercaría yo a la mirada de un pequeño inversor? Depende mucho del tipo de inversor, porque ahí estamos hablando de el conocimiento puede ir desde la A a la Z, ¿no? Si tiene un conocimiento, entonces una primera decisión que tiene que tomar es quiero invertir, ¿cuánto voy a invertir a largo plazo? Esa es su primera decisión, ¿no? Entonces luego ya lo que vayas a invertir a largo plazo, lo lógico sería invertirlo en renta variable. O cuando digo lo lógico, lo que nos ha enseñado la historia. ¿Por qué? Porque si tú piensas a muy largo plazo, por ejemplo, la renta variable, esto es de locos, pero es más segura que la renta fija. ¿Por qué? Porque te protege de la inflación. Tú tienes un periodo de 10 años de inflación y te funde la renta fija. Si estás invirtiendo en bonos a 10 años y te crees muy listo, tienes 5 años con un periodo de alta inflación, cosa que por cierto ha pasado, no me la estoy inventando, y te han fundido los retornos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera observación, ¿no? Que es que voy a invertir a largo plazo y lo que vas a invertir a largo plazo, invertirlo en renta variable sabiendo que vas a tener volatilidad, que no es lo mismo que riesgo. Y luego tienes 3 formas de hacerlo: invertir en un ETF, invertir en un fondo e invertir en una compañía directamente. Entonces ahí va a depender de tu conocimiento. Yo creo que cuanto más te vayas acercando cuanto más sepas, más vas en esa curva. Por eso lo he dicho en ese orden, ¿no? Si sabes 0, te recomiendo que entres en un ETF. Idealmente que lo hagas en un ETF global. Si sabes algo, te recomiendo que inviertas algo más en fondos que creas que tienen estilos de inversión diferente y que lo hagas viendo el riesgo que asume cada fondo, ¿no? O sea, es un poco como yo en una compañía. Fijaros, dentro de mi universo, os pongo un ejemplo.
Pues para GoDaddy, ¿vale? Que se ha duplicado en el último año. Una compañía que nos encanta, una compañía que con nuestro proceso de inversión tenemos muchísima visibilidad en tiempo real de qué está pasando, porque tenemos unos tíos que están haciendo... que tienen 1,5 millones de pymes en Estados Unidos y pueden ver el gasto que están haciendo en esa compañía. Entonces, en tiempo real yo puedo ver cuánto están vendiendo, ¿no? Y entonces tengo bastante visibilidad en los números. Como es una compañía que no es una gran compañía, sino que es una compañía de 20 billones, para España sería una gran compañía, yo no voy a tener más de un 4,5-5% de la cartera, por definición, por cómo es esa compañía en particular, ¿no? Y puedo tener, en cambio, un 6,5% en Visa, que es una compañía más grande donde tengo mucha más visibilidad y menos riesgo. Entonces, esa analogía la llevamos al pequeño inversor. Pues si vas a tener fondos, en función de... en los fondos que tienen más riesgo, ten una posición más pequeña, y en los que tienen menos riesgo, ten una posición más grande. Y luego ya, si tienes más conocimiento, métete en la inversión directa. Fundamental, descorrelacionar riesgos a la hora de construir una cartera. Hay un montón. Yo, lo que más me cuesta, o lo que realmente me dio el salto de estando en Londres en un hedge fund a trabajar en montar nuestro fondo, es esa gestión de riesgos. No puedes tener 70 compañías en la cartera y parecer que estás muy diversificado y realmente tienes 2 apuestas. Y eso es lo que le mata al inversor individual, ¿no? Bueno, lo que le mata al inversor individual y lo que lamentablemente nos encontramos en tantos fondos de inversión de la gran distribución, ¿no? De la industria. Manuel, sé que estabas... Uno de los riesgos que habías comentado antes, Tomás, en el que me gustaría incidir, el riesgo regulatorio. Porque claro, tú puedes ser un grandísimo inversor, un grandísimo gestor, analizar en profundidad la compañía, conocerla perfectamente, y de repente te llega un gobierno y te cambia las reglas de juego y te puede hacer papilla literalmente. ¿Cómo se intenta minimizar ese riesgo? Y pongo un caso concreto que no sé si viene a cuento, pero me gustaría tu opinión al respecto. En las últimas semanas hemos visto noticias muy relevantes y muy preocupantes sobre el sector de la automoción en Europa, concretamente Volkswagen, que por primera vez en décadas va a cerrar fábricas en Alemania. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de cambios regulatorios a nivel de emisiones de CO2, en parte, por el tema de la electrificación del parque automovilístico. ¿Cómo puedes minimizar ese tipo de riesgo que está presente también en el día a día de la inversión? O sea, nosotros, en el caso de la automoción, confieso que son empresas que hay mucha competencia, son empresas que son hiperintensivas en capital, donde hay muy poca visibilidad sobre los retornos en capital y que además son cíclicas, y donde el que sea estructural o no el crecimiento hay un gran debate, ¿no? Desde donde el punto de partida, con lo cual no están en nuestro universo. Estoy seguro que hay otras personas que vendrán que os van a poder dar un criterio mucho mejor, ¿no? Yo tengo un criterio, pero quizás no sea un experto, ¿no? O sea, ha habido hay un cambio en cómo debería ser el motor. Soy ingeniero industrial, sé perfectamente cómo funciona el motor eléctrico y el motor de combustión interna, y la realidad es que esa regulación lleva ese cambio tiene un coste brutal para la industria, parece que la demanda no está alineada con esa regulación y eso hace que te puedan fundir. Nosotros sí que tenemos un riesgo regulatorio que miramos mucho, que es el riesgo de competencia. ¿Por qué? Porque invertimos en monopolios y oligopolios, con lo cual lo que miramos mucho es que nos dicen los reguladores. Ahora mismo justo estaban a cambiar los dos, el europeo, que además viene una señora española a cambiar a Vestager, que ha sido la gran enemiga de la tecnología en Europa, y sobre todo en Estados Unidos a cambiar a CAN. Eso es algo que es relevante para nosotros, porque buscamos monopolios naturales, no regulados, pero aparece... O sea, pues si queréis hablamos de un ejemplo concreto y hablamos del caso de Alphabet, que está impactando la decisión que estamos tomando nosotros en Alphabet. O sea, Alphabet es una compañía que le paga al año... Alphabet es Google, ¿vale? Entonces Google tiene... una de sus grandes barreras de entrada es que es propietaria de la distribución a nivel global. Es propietaria de la distribución a nivel global porque tenemos el hábito todos construidos, y cuando lo miras en un ordenador, pues el 30% de las búsquedas se hacen en un ordenador, pero el 70% se hacen en un móvil, ¿no? Y el ecosistema del móvil, pues si queréis, la mitad del valor, no por usuarios, pero del valor, que es lo importante, pues la mitad es en el ecosistema de Apple y la otra mitad es en el ecosistema del propio Google, de Android, ¿no? O sea, básicamente Google le da Android gratis no gratis, estoy simplificando, ¿vale? Para no meteros una chapa terrible, a los grandes productores de móvil, y lo que dices, yo te doy Android, pero que cuando tú abra el buscador, o sea, que cuando abra internet el usuario, lo primero que se encuentre es Google. E igual pasa para que os hagáis una idea,
Google paga la friolera de 25 billones, o sea, 25 billones a Apple al año para ser... 1.000 millones, ¿no? Billones americanos, sí, 25.000 millones. Sí, sí. Bueno, el 20%, Apple es la compañía más grande del mundo, justo Nvidia acaba de pasarla, pero Apple es la compañía más grande del mundo. El 20% del EBIT, de las ganancias, si queréis, direccionalmente de Apple, vienen de lo que le paga Google, ¿vale? O sea, así de fuerte es. Entonces, ¿qué ha pasado? Que históricamente tenemos unos ejemplos. Entonces, ha habido un juicio en Estados Unidos. En ese juicio en Estados Unidos, el gobierno regulatorio, o sea, el juez ha decidido que ese pago era ilegal y ahora están estudiando cuáles son lo que se llama los remedios, ¿no? Entonces, esto es muy complicado, pero bueno, os lo cuento a todos y ya me decís, pero ¿qué implicaciones tiene todo esto, ¿no? Entonces, es un proceso que va a tardar 3 años, con lo cual es un proceso que ya veremos qué sucede, ¿no? Pero lo que ha dicho el juez es que usted no le puede pagar 25 billones a Apple. Entonces, históricamente Google tiene una barrera de entrada brutal, hablando de las barreras de entrada, o sea, se va muy al hilo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque era imposible hacer un buscador decente. ¿Cuántas veces os ha metido Microsoft en Bing y habéis dicho, madre mía, sacarme de aquí? Esto es espantoso. No quiero. Bueno, pues eso con la aparición de los modelos grandes de lenguaje ha cambiado y realmente tanto OpenAI como hay una aplicación que un montón de usuarios utilizan que se llama Perplexity, que es súper interesante. Meta está trabajando en uno, entonces esa barrera de entrada ha cambiado estructuralmente. Entonces ahora nos encontramos ante una situación en la cual Apple, sí sale el caso por la regulación, que es a lo que íbamos, en el cual en efecto no le permiten a Google pagarle a Apple esos 25 billones al año, Google se va a encontrar con que en un 35% de su negocio ya no es la búsqueda por defecto, y en el caso de que Apple tome la decisión de hacer ellos su propio buscador, ya que van a perder un 20% de las ganancias, ¿qué le pasa a tus barreras de entrada? Pues que un tercio de tu negocio se ve afectado, ¿no? Entonces este es un ejemplo muy claro donde la regulación, no sabemos cuál va a ser el final, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que estamos gestionando riesgos y que nosotros al gestionar riesgos tenemos que ver qué es lo que sabemos hoy. Entonces antes puede pasar como pasó con Meta y con TikTok, que Meta tenía una posición en la cual copió lo que hacía TikTok y ahora es un negocio que es mejor de lo que era antes y se ha quedado estructuralmente en una posición mejor a pesar de que no lo hayan hecho ellos, ¿no? Y podrías argumentar que a Alphabet le sucediera algo similar, ¿no? Entonces nosotros teníamos una posición, bueno, para haceros el cuento corto. ¿Qué ha pasado? Hay un riesgo regulatorio, hay incertidumbre y eso hace que el tamaño de tu posición tenga que bajar, por definición, si eres un gestor de riesgos. En nuestro caso, puede llegar, como está siendo el caso, a que tenga que desaparecer, a pesar de que los números a corto sean brutales, porque nosotros estamos encantados con lo que están haciendo. El negocio de búsquedas creció un 12%, YouTube está creciendo también doble dígito, el negocio de la nube, que ellos junto con Azure, que es algo que traqueamos muy de cerca y que entendemos muy bien, o sea, está habiendo disciplina en costes, toda la tesis inicial de inversión se está cumpliendo. No hay nada más doloroso que vender un negocio donde los números están siendo muy buenos y además, como pagamos a un proveedor de información alternativa, tenemos bastante visibilidad en los números, tanto de la nube, que es una parte importante, como del core business, del negocio principal de búsquedas, pero desafortunadamente el riesgo ha subido. Entonces, si tenemos disciplina, estamos bajando nuestra posición, ¿no? Ese sería un ejemplo. Me habéis pedido ejemplos, igual me he excedido, pero... No, por Dios, es lo que más nos gusta. Yo ser breve en la pregunta porque nos quedan pocos minutos y me parece que es una pregunta un poquito que ya filosófica para la altura del programa en la que estamos. ¿Qué me dices, Tomás, de los riesgos que decides no cubrir? Es decir, vivimos en un entorno de incertidumbre donde nunca vamos a poder tener un 100% de certeza sobre todo. La podemos tener a lo mejor sobre algunas cosas, ¿no? Cuando uno se empeña en cubrir todos los riesgos acaba siendo inasumible porque se dedican demasiados recursos para algo que si se da tampoco el impacto no es tan grave y se puede asumir. Por tanto, acometes una inversión en este caso con ciertas puertas abiertas que sabes que, bueno, si es un riesgo, digamos, controlado, pero porque has decidido no controlarlo, sino que te merece la pena no dedicar riesgos a cubrirte de esa posibilidad. La típica puede ser, por ejemplo, el riesgo de cambio de divisa en una inversión que está cotizando en una moneda distinta a la de tu zona, ¿no? donde estés radicado. ¿Cuáles son esos criterios, ejemplos de riesgos que dices tú? Pues mira, este tipo de cosas o estamos cómodos sabiendo que se pueden dar, o al contrario, ¿cuáles son los criterios, digamos, por los que decidís que este riesgo hay que controlarlo sí o sí porque el impacto, el roto que nos puede hacer puede ser demasiado costoso?
O sea, que hay una variable fundamental con la que juegas como gestor, que es qué tamaño le asignas a cada posición. Porque tú al final, si construyes cosas donde si pasa A hay un 5% que se ve afectado, pero un 95% que no se ve afectado, tienes una cartera sólida, ¿no? Entonces, en nuestro caso, donde somos hiper conservadores hasta el extremo, en el universo de inversión donde pescamos, ¿no? Que son esas 120 compañías que son monopolios, oligopolios con crecimiento estructural. O sea, al final que venden algo que ellos controlan la oferta, es por simplificarlo, que si no, y donde la demanda es creciente, ¿no? Eso sería, si queréis, nuestro foco de inversión. ¿Eso por qué lo hacemos? Porque genera antifragilidad, es exactamente el motivo. Son las compañías que son antifrágiles. Y luego le metemos la capa, súper importante, de el tamaño y la descorrelación entre esas fuentes de retorno. Con eso deberíamos estar cubiertos a largo plazo de cualquier instancia, porque el transporte de mercancías ferroviarias en Canadá no tiene nada que ver con la adopción que pueda tener la nube en el mundo, que no tiene nada que ver con cómo se están digitalizando los pagos, ni cómo se está endeudando el mundo y desintermediando la banca con S&P Moody's, que no tiene nada que ver con, pues, puedo seguir y seguir y seguir para llegar a las 20 o 22 dinámicas específicas que tenemos dentro de la cartera, ¿no? Y eso es lo que construye el riesgo. Donde nosotros no transamos, o sea, no estamos dispuestos a pasar en ese universo. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de inversión, al tener tanto foco, nos avisa mucho antes normalmente de que algo está cambiando. Nosotros estamos no encima, o sea, de manera obsesiva, mirando todos los cambios que pueda haber, por ejemplo, en la estructura competitiva. Entonces se limitan mucho los riesgos, porque si está cambiando algo, como el ejemplo de Adobe que os he dado, oye, vendemos y chao. Pues mira, casi lo terminas el programa, Tomás. Estaba queriendo apurar a que terminaras tu exposición, has terminado con un chao y es que nos tenemos que ir. Lamentablemente, estos son los riesgos que tenemos que gestionar aquí en la radio, el de no pasarnos del reloj. Pero ha sido una auténtica delicia, como siempre, tenerte aquí, que nos expliques cómo se hace una buena gestión de riesgos y además cómo lo hacéis vosotros en Artes Capital. Yo creo que hemos aprendido todos mucho, he visto a todo el mundo tomando apuntes, yo mismo también, así que eso es muy buena señal. Tomás Malaver, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, equipo. Una semana más. Un placer. Domingo, Manolo, Luigi, la semana que viene más, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues aquí estaremos. Y ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí. Les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés y hasta entonces, sean muy felices, amigos.